Señor, gracias te damos porque hoy estamos aquí dispuestos a aceptar como buena de provecho tu palabra, mi Dios. Prepara mi alma, el alma de los hermanos, el corazón y la mente de todas las personas que hoy aquí nos encontramos, mi Dios, para que tú puedas dar fruto 30, 60 y 100 veces en esta tierra buena que nos disponemos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí comenzamos. El tema de hoy está relacionado con el anterior. Dice, el temor a Dios nos afirma, nos afianza. ¿En qué? En sus propósitos, en los propósitos de Dios. Y la palabra de hoy nos lleva a Salmos capítulo 19, versículo 9. Lo voy a leer en la Reina Valera 2015. Usted sígalo en la versión que usted tiene ahí, o aquí, sígalo aquí. Salmos 19, 9 dice así: el temor del Señor es limpio. Diga limpio, limpio. Permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad. Son todos justos, dice la palabra de Dios hoy. Fíjense, el temor de Dios es una palabra que muchos cristianos, vamos a llamarlos modernos, de hoy en día, no les gusta. No les gusta hablar del temor de Dios porque suena anticuado. Suena como aquel Dios del Antiguo Testamento, el cual era bien enojón, el de mecha corta, dicen, ¿verdad? Sabemos que Dios no cambia, ¿verdad? El temor de Dios, mis hermanos, es la marca o la característica más notable de que somos del Señor. Y el diablo quiere robarnos ese gozo, esa seguridad. El temor de Dios es importante, mis hermanos. Bajo el temor de Dios se puede vivir verdaderamente el amor, la fidelidad, la paz, el gozo, la bondad y la humildad. Todo el carácter de Dios. En fin, se puede en el temor de Dios experimentar en nuestras propias vidas. En mi propia vida, diga, en mi propia vida, el carácter de aquel Dios magnífico. De una manera no superficial como el mundo plantea. ¿Vieron el mundo? Cualquier cosa. Ay, ellos se amaban pero se divorciaron. Ellos se amaban pero no sé qué, se pelearon. Y allá cada uno por su cuenta. Ellos se amaban. Ese no es amor, mis hermanos. Esa bondad que busca los aplausos de los hombres. Esa falsa humildad que el mundo plantea. Todo eso es el reemplazo que quiere proponer el diablo. Porque el carácter de Dios no se logra buscando las cosas del mundo. El carácter de Dios se logra en el temor de Dios. Por eso no es de una manera superficial, sino profunda, verdadera. Como acabamos de leer en el Salmo, ¿verdad? Sincera y verdadera. La misma definición, fíjense, del temor de Jehová, del temor de Dios, en el hebreo, así lo especifica. Fíjense lo que significa el temor de Dios en el origen etimológico que se escribió la Biblia en el hebreo, ¿verdad? Temor de Dios es moralmente reverencia, dice. Moralmente reverencia. Es algo importante de entender, ¿no? Entonces, temor de Dios es tener una reverencia a Dios de manera moral. Se trata de una muestra de devoción, de sumisión, de respeto hacia otra persona, la persona de Dios. Y cuando nos habla de que es moralmente, ¿verdad? Reverencia, moral. ¿Qué es moral? La palabra moral conlleva no solamente al decirlo o hablarlo, ¿verdad? Podemos predicar la palabra de Dios, hablarla, pero la palabra moral significa integridad, integrar lo que hablo con lo que hago. Eso es la moralidad, la verdadera alabanza y adoración a Dios, el temor, vivir en temor de Dios. Por eso que no nos avergüence decir, yo vivo en el temor de Dios. Eres un miedoso. No entienden lo que significa el temor de Dios. El temor de Dios no es miedo, es respeto,
es sumisión en decir y hacer íntegramente, que cuadren en mi vida lo que yo digo profesar, que soy cristiano, ¿verdad? Que soy seguidor de Cristo. Vivir la moralidad de la cual Dios se agrada. Digo, soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Pues entonces debo de vivir como Dios manda, según lo que Él me aconseja, según lo que Él me instruye. El mismo concepto de temor de Dios, así entonces lo determina. Es una devoción, una sumisión, o sea, sujetarme voluntariamente. No me sujeta, no me encadena. ¿Sí se entiende, verdad? Cuando algo me encadena es porque soy esclavo de eso algo. Pero el Señor no nos encadena, ¿verdad que no? Él nos habla con cuerdas de amor, dice, ¿no? Con cuerdas de amor, o sea, no nos quiere encadenar, no se quiere enseñorear de nuestras vidas, sino Él quiere que entendamos y nos sujetemos voluntariamente, gozosos, gustosos, respetando todo lo que Él dice. En la historia que narra la Biblia respecto a este Dios todopoderoso, cuando Él se da a conocer por primera vez a su pueblo, al pueblo de Israel, ¿verdad? Podemos encontrar este principio de obediencia basado en el temor de Dios. Es ahí en donde nosotros, su pueblo también, la iglesia, entendemos que también debemos de entender y conocer a ese Dios que se presentó aquel día en el monte del Sinaí ante Moisés y el pueblo de Israel. Vayamos todos juntos a Éxodo capítulo 20. Y todos, cuando digo Éxodo capítulo 20, ¿qué les recuerda? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, dice en la Reina Valera, para el pueblo del pacto. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pactos? Amén. Nosotros somos parte de ese pacto y eso es un gran privilegio, porque Dios, cuando pacta, quiere bendecir, mis hermanos. Fíjense cómo quiere Dios y cómo Él primero se presenta, para que entendamos en qué contexto lo hace. Porque cuando decimos Éxodo 20, ¿qué se le recuerda? Pues los 10 mandamientos. Pero justamente es en medio de esas instrucciones de moralidad en donde Él se da a conocer a este pueblo. Qué coincidencia, entre comillas, ¿verdad? Diosidencias. Éxodo 20, versículo 1. Lo voy a leer en la traducción viviente. Éxodo 21 dice: luego Dios les dio al pueblo las siguientes instrucciones. Son instrucciones de Dios. Versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo, dice esta versión. A ver, está hablando ¿a quién? A su pueblo, ¿verdad? Dios está hablando a su pueblo. No le está hablando a cualquier persona. Nos está hablando a nosotros. En el relato bíblico es Israel, pero se extrapola y se entiende de que también a nosotros, ¿verdad? Porque la Biblia siempre es vigente. Nada caduca en la palabra. Porque el Señor entonces dice que ¿cómo se presenta? Como nuestro Señor, dueño, porque Él es el Dios todopoderoso, pero también se presenta como el Señor que nos sacó, ¿de qué? ¿De dónde? De Egipto. Y Egipto, usted sabe que representa ¿a qué? Al mundo, a la esclavitud, ¿a qué cosa? Al pecado. Ahora sí, el diablo sí se quiere enseñorear de nuestras vidas para destruirla. Por eso nos esclaviza al pecado, a la droga, al alcohol, a la fornicación y al adulterio, a todo eso que desagrada a Dios. Él sabe muy bien qué le desagrada y por eso nos quiere llevar a eso que Dios le desagrada. Pero Dios nos rescató. Así se presenta el Dios. ¿Vieron? Antes de dar las instrucciones dicen: miren, ustedes estas instrucciones no las van a poder seguir por su propia voluntad. Primero me voy a presentar hacia ustedes. Esta es mi carta de presentación, mi tarjeta. Y nos muestra la tarjeta ahí en Éxodo 20. Nos dice: yo soy el Dios todopoderoso, el dueño de todo lo que cree. Y también yo los rescaté, los saqué de Egipto a ustedes. Soy su salvador.
Los saqué de la esclavitud al pecado. En Juan 8, una breve referencia en Juan 8:34, el mismo Señor Jesús le responde a a los fariseos, a los escribas, a los líderes de su época. Dice: de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Es sencillo. ¿Practicas el pecado? Constantemente andas viendo pornografía, fornicando en tu mente, constantemente andas robando ahí en el Oxxo ese dulce cuando nadie te ve, constantemente robas en la empresa. Ay, Dios así me bendice, con esto le pago la colegiatura a mis hijos. No, confía en el Señor. Esa no es la manera, robando. Ahorita vamos a ver que Él da estas instrucciones, ¿verdad? Pero para poder nosotros aplicarla con entendimiento, realmente decir, híjole, mejor me sujeto. ¿Qué tiene que haber? Temor de Dios. Híjole, no eres el Dios todopoderoso. Creó todo el universo, me creó a mí. Creó la materia, el espacio, la tierra, los cielos y la tierra, todo. Y aparte este Dios hermoso y todopoderoso también me quiso salvar. Y nos sacó de la esclavitud al pecado. Híjole, qué tremendo que es eso, ¿no? Se está presentando como nuestro Señor y también como nuestro Salvador. Leamos el versículo 2 otra vez. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. ¿Se acuerdan que el pueblo de Dios pensaba que no era esclavo? Y siempre que se quejaba ante Dios, ¿qué hacían? Ay, recuerdo que en Egipto comíamos ajo, pepino, las cebollas y las carnes asadas que hacíamos con las chelas bien frías. Y que, ay no, ay recuerdo, añoro el tiempo pasado. Eras esclavo del pecado. Eso no lo recuerdan, ¿verdad? Los que no valoran la esencia de Dios. Dios se presenta así, pero usted no me interesa. Entonces no hay temor de Dios. Y no puede uno empezar con esa moralmente, ¿qué? Devoción, tenerle a Dios. No se puede. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la tragedia de ser esclavo del pecado? O la estrategia del diablo, ¿verdad? En esclavizarnos al pecado. ¿Cuál es? La muerte eterna, mis hermanos. Esa es la condición. Ser esclavos del pecado nos lleva ¿a qué? No solo a la muerte física, sino la muerte eterna, mis hermanos. Eso es lo grave del asunto. ¿Se dan cuenta? La gravedad, la tragedia de ser esclavo del pecado no es vivir esa vida de pecado, sino la consecuencia de vivir esa vida de pecado, que es la muerte eterna. Y una vez que se presenta el Señor como el que nos rescató de esa muerte eterna, nos rescató de Egipto. Bueno, ahí ahora sí comienza a dar sus instrucciones, para que en el temor de saber quién es Él podamos empezar los primeros pasos de moralidad. Instrucciones y mandatos. Fíjense, cuando se habla de mandatos, es un término que no nos agrada, pero algo mandatorio, el término mandato es mandatorio, es algo que es obligatorio. ¿Obligatorio para quiénes? Para nosotros, ¿verdad? Pero es obligatorio, ¿por qué? Para nuestro beneficio de poder salir de la muerte eterna, de donde Él nos rescató a través de su sacrificio en la cruz. No está de más aclarar que son instrucciones y mandatos vigentes. Hasta suena tonto y muy redundante, ¿verdad? Son mandatos, ¿cuáles? Vigentes. No tienen caducidad, no son perecederos, mis hermanos. Porque el consejo de Dios jamás se vuelve rancio, jamás se echa a perder, jamás tiene vencimiento. El consejo de Dios es eterno. ¿Así lo entiende? Sabemos que así lo debemos de entender.
Fíjense, si repasamos ahora sí, una vez de entender quién es Dios y qué hizo por nosotros, bueno, ahora los mandamientos se nos hacen más digeribles. Ahí vamos, versículo 3, primer mandamiento. Yo digo, a veces antes de comenzar con esto, si hay algo que usted le va a ser de mucho provecho, es memorizar estos 10 mandamientos. Yo sé que muchos lo saben de memoria, pero hay otros que no. Pero me sé los 12 discípulos de memoria, las 12 tribus de Judá, los hijos de Jacob y el orden de quién fue este fue hijo de Lea, sí, eso puede ser. Pero ¿qué hay más importante de saber bien las leyes, las instrucciones de Dios, verdad? Fíjense, el primer mandamiento dice, no tengas ningún otro Dios con D chica aparte de mí. O sea, el Dios creador, el que se presentó como el creador del universo, el todopoderoso, su creador, mi creador, no merece otro lugar que no sea el primero, ¿verdad que no? No, se merece siempre el primer lugar. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, dice en Deuteronomio 6:5, ¿verdad? Y después lo cita el mismo Señor Jesús en Mateo 22:37. Entonces es importante, mis hermanos, de que este primer mandamiento es el primero porque es el más importante. Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Vivimos así? Ahí está la pregunta. Segundo mandamiento, ahí en el versículo 4. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, dice esta traducción, me gusta. Toda la familia de los que me rechazan queda ¿qué? Afectada, de una manera negativa, claro, de incredulidad. Hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Miren, siempre cuando Dios profesa una maldición, no es que nos quiera el mal. Siempre Dios quiere el bien, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Pero cuando Él la profesa, sabe lo malo que somos. Y que cuando elegimos hacer lo malo, nos vamos a entrar en esto. Él lo tiene que expresar, ¿verdad? Para que el temor de Dios surja en nosotros. Híjole, si la riego, si no le hago caso a Dios, fíjate, voy a afectar a toda mi familia. A mis nietos, híjole, hasta la cuarta. No. Entonces, Él lo tiene que mencionar, no porque nos quiere maldecir, sino que sabe que nos vamos a meter en problemas por nuestras malas decisiones. Versículo 6, fíjense, aquí viene la bendición. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. O sea, que entienden que mandamiento significa obligatorio. Por eso lo obedecen. Toda cosa creada que amamos más que a Dios se va a instalar ¿en dónde? Va a ser nido ¿en dónde? Primeramente en nuestro corazón, que significa en nuestro ser interior, en nuestra alma. Y vamos a reflejar esa idolatría, mis hermanos. Vamos a reflejarlo. Por eso cuando vemos con ojos espirituales a alguien, con ojos de amor espiritualmente, no para juzgar. Jamás nosotros no somos jueces, pero nos da discernimiento. Y vemos, ¿qué cosa? Su alma, lo espiritual. Y siempre cuando amamos otras cosas más que a Dios, vamos a reflejar esa idolatría en nuestros corazones y hasta extremos que los hacemos imágenes, estatuas. Pero en estos tiempos se ha guardado mucho eso aquí, ¿verdad? Aunque pues, la gente en el mundo, pues sí, ven un cantante, están, ¡ah!, que se mueren, ¿verdad? Y yo me acuerdo de un cantante cristiano pues, que hacía
que decía que le tiraban ropa interior las hermanitas. Yo cuando dijo eso me quedé, esto fue hace años, yo creo que alguien habrá escuchado esa entrevista. Yo me quedé atónito, es increíble. ¿Y la fidelidad al marido? No, la fidelidad, eso, ahí es, ahorita tengo que ser fiel al cantante. Es tremendo, ¿verdad? Pero se va a notar, se nota. No es casualidad de que sea el mandamiento que más detalla. ¿Vieron? Se dan cuenta que aquí como que le da el Señor un poquito más así, detalla, ¿no? De versículo, vamos a llamarlo así. Leamos las maldiciones y bendiciones relacionadas a nuestra idolatría. O sea, amar más otras cosas o personas más que a Dios. Vemos las maldiciones que son condición y consecuencia de nuestra desobediencia, o sea, de nuestras malas decisiones. Y vemos que las bendiciones de Dios ahí están para que nosotros las agarremos, las tomemos como consecuencia de nuestro temor a Dios. Cuando no hay temor de Dios, no hay freno, mis hermanos. A veces yo me puedo enojar con algo que hace mi esposa, mi esposo. Y en nuestra carne, ¡ay! Empezamos, esto y lo otro. Después, ¿qué viene? El Señor dice, mira, ¿qué haces? Y ahí mejor le paro. ¿Por qué le paro? ¿Porque soy bueno? No, porque la maldad mora en mí, pero Dios me está diciendo, ¡ey! Así no. Entonces yo, híjole, ay, sí, perdóname Dios, porque a Dios nada se le puede ocultar. Ese es el temor de Dios que nos lleva a pensarla 2 veces cuando hacemos algo malo. El tercer mandamiento está ahí en el versículo 7. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. O sea, si usas en vano su nombre. En un mundo falto del temor de Dios, adivine qué. En un mundo que falta el temor de Dios, ¿cuál cree usted es la blasfemia o la mala palabra, verdad? La ofensa más usada. El nombre de Dios. Está en estadística, ¿verdad? Ahí vieron que a los amigos del norte les encanta poner todo en estadísticas, ¿verdad? Y está en estadística. La número 1 tiene con relación con el nombre de Dios. Muchos los gringos acá también dicen Jesucristo. Cuando le pasa algo malo, lo quiere maldecir, dice Jesucristo. Usa el nombre del Señor como una blasfemia, como una mala palabra. Es algo horrible, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Sí, también eso. De nada decimos fácilmente, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios. Tenemos que entender que tenemos que usar el nombre de Dios para lo bueno, ¿verdad? No en vano. Cambiamos la mala palabra por el nombre de Dios, a eso me refiero, ¿sí lo entiende, no? Cambiar la mala palabra, iba a decir una mala palabra, pero como soy un santo, entonces digo, en el nombre de Jesucristo. Entonces, no, cálmese. Aquí está el mandamiento, nos dice bien claro, no quedará sin castigo si se usa mal. ¿Usted le usaría el nombre de su madre para maldecir a alguien? ¿El nombre de su amada esposa? Pues el nombre de un hijo suyo para maldecir a otro, o cuando le pasa algo malo, Toby, ¡ay, Ángela! Pues no, ¿se imagina? Es algún desprecio, ¿verdad? Ellos mismos dirán, ¿qué? Y está enojado y dice mi nombre. Ay, que eso no me resulta incómodo, ¿sí o no? Entonces, no lo hagamos con Dios. ¿Cómo se presentó Dios? Yo soy el Creador, yo soy tu Dios, el único Dios. Y también te salvé, di el ejemplo, me sacrifiqué por ti. Ese es el Dios que debemos de temer. Cuarto mandamiento está en el versículo siguiente, el 8. Dice, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto
se refiere a ti. Mire, lo especifica. A ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Miren cómo lo aclara y lo especifica el Señor. Pues en 6 días, y aquí viene la explicación de por qué es el día de descanso, miren. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos. Pero el 7º día, ¿qué hizo Dios? Descansó. Pues por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. El segundo mandamiento más detallado por el Señor, tampoco es casualidad, mis amados hermanos, ¿verdad? Que nos enseña de la importancia de apartar tiempo de calidad, ¿no? O sea, ese tiempo de calidad que apartamos no es lo que nos sobra. O si andamos de buenas, pues no tengo nada que hacer y voy a ir a la iglesia. O no. Es apartar el tiempo de calidad. Y Dios no puede ser burlado. Cuando yo digo, híjole, voy a apartar, es que tengo estos compromisos y... No, lo voy a apartar. Mire, podemos demostrar nuestra calidad moral de reverencia, el temor de Dios, ¿verdad? El respeto al Señor de esta manera. Es el cumplimiento de los mandamientos anteriores, donde si yo amo y respeto al Dios Todopoderoso, pues es natural y obvio que quiero dedicarle un tiempo especial a ese Dios que me ha salvado. Y no solo yo, sino a mis hijos, porque ellos ven mi moralidad, que digo y hago, mi temor a Dios. Les aseguro que no son tontos, aún los niños más pequeños. Y si usted tiene una empresa o trabaja en un lugar en donde hay muchos compañeros de trabajo, ténganlo en cuenta que ellos tampoco son tontos. Serán incrédulos, pero no son tontos. Y también incluye, dice ahí, a los extranjeros que vivan entre ustedes. ¿A qué se refiere aquí al Señor? Porque no deja nada el Señor al azar, ¿vieron que no? Incluye ahí a mis familiares y mis seres queridos que todavía están en Egipto, que están en el mundo. Muchos, cuando vienen amigos y familiares incrédulos que no creen en Jesús, que no conocen de Dios, ¿qué hacen? Pues vienen a la casa, qué bien, los hospedan, son hospitalarios, eso es un carácter de Dios, ¿verdad? Pero optan por faltar a la iglesia. Pues, ¿se dan cuenta ahora? No sé si se van haciendo clic. Cuando es ahí cuando Dios nos propone que ahí demostremos nuestro amor y respeto, el temor de Dios ahí enfrente de esos extranjeros, de esos incrédulos. Qué ejemplo hermoso sería, ¿no? De quizás vino un familiar de hace años que no lo veo, me desvelo hablando, hey, nos divertimos, claro, pero igual él ve que me despierto temprano, le preparo el desayuno, los invito, claro, a ir a la iglesia. ¿No quieren? Bueno, yo les preparé el desayuno, me desperté temprano, me desvelé y me fui a la iglesia. ¿Usted qué piensa que van a pensar por dentro ellos cuando usted se vaya y los deja ahí con el desayuno pues ya preparado? Este pariente, híjole, sí cambió, no es pura palabrería, mira, durmió 3-4 horas nomás, se despertó y no, apartó tiempo para el Señor. ¡Wow! ¿Qué mejor ejemplo para evangelizar a un ser querido? En el versículo 11 nos relata, fíjense bien, el porqué de la importancia de esta instrucción de apartarle tiempo de calidad a Dios. No es que Dios se encuentre solo, ¿verdad? Ay, me siento bien solo, me siento deprimido y mis hijos nadie me viene a buscar. No se trata de eso. Miren, dice así: pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero al 7º día Él descansó, dice. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. O sea, descansar en el Señor, apartando un tiempo de calidad para Él,
es recordar quién es Dios y quién soy yo. Aquí el Señor nos está diciendo, yo soy el creador. Yo creé todo el universo. De la nada creé todo. De todo lo que podemos ver y también de todo lo que no podemos ver, ¿verdad? Porque el mundo espiritual es invisible a nuestros ojos naturales. Estamos entonces celebrando, fíjense bien la importancia de esto, ¿verdad? Que ahora viene una fecha patria, ahorita el lunes, ¿no? Nosotros cada semana estamos celebrando el aniversario de la creación del mundo. El Señor así lo propuso. Ay, pero qué exagerado, una vez al año y ya. Todas las semanas quiere que celebremos el día de la creación del universo, el Señor. Ay, qué exagerado. Pero ¿por qué dice ahí que lo hizo? Porque bendijo ese día. Y a los que participan en la celebración, ¿qué hace el Señor? Nos bendice. Entonces, ¿cuál es el tema? Bendecirnos. Que participemos de la celebración para bendición nuestra. Porque dice el Señor, y bendijo el día de descanso. Y a todos los que celebramos junto al Señor ese día, Él bendice. Al final, usted y yo, que celebramos y descansamos en el Señor, somos los bienaventurados, los beneficiarios de ese día. El Señor no se queda con nada. Él reparte sin escatimar de sus bendiciones cada día. Y a los que se guardan en el temor de Dios, a ese día de celebración de la creación del universo, el séptimo día, como dice el Señor, guardar el día de descanso en el temor de Dios es muy diferente, mis hermanos, como lo hacen los religiosos, como los fariseos y escribas de la época de Jesús. Bien claro le dice la Biblia, en Hebreos 4 para los que anotan, Jesús es nuestro descanso. ¿Quién es nuestro descanso? Jesucristo. Por lo que vivo cada día yo confiando y descansando en el Señor, haciendo las cosas como Él las haría. Pero también Dios nos llama a congregarnos y hay día para ellos, ¿verdad? Todos quisiéramos como la iglesia primitiva que casi todos los días se juntaban hasta a comer y a compartir las cosas. Quizás vengan días como esos, en días futuros, quizás. Dios sabe. Pero Dios nos llama a congregarnos y hay días para ello y debemos de tratar de apartar esos días al Señor para seguir tratando de hacer las cosas en el orden de Dios, como las haría el Señor en medio de la congregación de los santos. Recuerden a Jesús, Él le encantaba estar en medio de la gente, porque Él sabía que así podía llegar su palabra a ellas. Estaba siempre rodeado de sus discípulos. Ahí es donde Él nos quiere a nosotros también. Amén. Quinto mandamiento, en el versículo siguiente, en el 12, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena. Me gusta esta versión, ¿verdad? Vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es hermoso. Las promesas siempre y los beneficios son para nosotros, los que estamos en el temor de Dios. Honra a tu padre y a tu madre y vive la vida larga y plena que Él tiene preparada para que la vivamos. Pero honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? ¿Puso fecha de caducidad? Cuando ya está muy viejito, no. No. ¿Verdad que no? ¿Verdad que cuando está más viejito, es más cuando más necesita nuestra ayuda? Claro. Es que yo no puedo, apenas puedo con mi esposa y mi esposo y mis hijos, todos están bien mal. Aguante vara. Honre a su padre y a su madre. Es la promesa, ¿verdad? Viva la vida plena y larga en la tierra, en esta vida temporal que el Señor nos preparó. El sexto mandamiento, fíjense, y aquí es bien preciso, ¿verdad? Y escueto el Señor, ¿verdad? Corto. ¿Por qué? Porque está bien fácil de entender. 13 dice, no cometas asesinato en esta traducción. O sea, no matarás, no cometas asesinato, no mates con alevosía, ventaja y dolo. Séptimo mandamiento, 14. No cometas adulterio.
ni físicamente, porque somos el templo de Dios, dice, ¿no? Nosotros somos ya el templo de Dios, nuestro cuerpo, ni virtualmente. ¿Sí se entiende? Porque Dios mira el ¿qué? El corazón. Y nos estamos pudriendo cuando miramos cosas en internet que no agradan a Dios. 8º mandamiento: no robes. Sencillo, ¿verdad? Fíjense, ¿estará bien robar si no tengo que comer? Mis hijos están por morir de hambre, pero tengo que robar para poder alimentarlos. ¿Estará bien? Yo creo que sí, ¿no? ¿No? Muy bien. Es así de simple, porque nosotros confiamos en el Señor. En una situación así tan desesperada, tan que falta todo, ¿sí? Si se clama al Señor, yo creo que el Señor va a hacer grandes cosas. Y tengo pues ahí varias testimonios, ¿verdad? Sobre esto, pero de algunos hermanos tremendos, ¿verdad? Tremendos. Pero por falta de tiempo vamos a seguirle. En ninguna situación, mis hermanos, justifica que robemos. Porque el robar significa que no confío en el Señor, que no tengo temor de Él, sino que bueno, me la aviento porque pues ni modo. Cuidado. 9º mandamiento: no des falso testimonio contra tu prójimo. O sea, no mientas. Y menos, mucho menos contra tu hermano, contra el compañero, contra tu familiar, contra tu vecino. Mucho menos contra otra persona que puedas perjudicar por esa mentira. Y el 10º mandamiento es no codiciar ni la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna cosa que le pertenezca. Nada. Cambie burro por carro, buey por casa, qué sé yo. O sea, no codicie nada. Cuando de esto, yo creo que este mandamiento es uno de los que más se está rompiendo ahora, porque lo que el mundo nos propone en estos tiempos, por medio del internet y las redes sociales, es de apantallar, ¿verdad? Que vamos, vemos y todo el mundo, los influencers y todos tratan de apantallar por medio de lo que tienen, las posesiones, por medio de ser sensuales y llamar clic. Ahí hay otras estadísticas que dicen que los que millones y millones, mientras más se desvista la mujer que aparece ahí, y tienen millones. Es una proporción directa, dicen. Es tremendo y es verdad. Entonces, ¿qué hacen las mujeres y generalmente, y los hombres también? Pues aparecen en posiciones sensuales por likes, rompiendo este mandamiento. O sea, hermano, entonces no se puede ver nada en el internet. Hay muchas cosas buenas. Es una herramienta el internet, ¿verdad? Que uno la puede usar para bien, para mi beneficio también. Ahí hay prédicas, hay alabanzas, está la Biblia en internet, ¿verdad? Nosotros, mis hermanos, no debemos de codiciar, sino deleitarnos ¿en quién? En el Señor. La codicia es lo contrario a deleitarnos en el Señor. El deleitarnos en el Señor habla de contentamiento, de estar felices, gozosos, a pesar de cualquier circunstancia que Dios ahora me tenga. Entonces yo me deleito en el Señor. Salmos 37:4, todos conocemos este salmo. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. El versículo 5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Esta promesa está espectacular, ¿sí o no? Si yo confío en Él, Él hará. Él hará el bien en mi vida. El apóstol Pablo, fíjense bien, el apóstol Pablo, siempre como es él, ¿verdad? Bien meticuloso, por eso Dios lo usó mucho. Expresa esto que acabamos de leer del salmista de una manera más doctrinal, ¿verdad? Un poco más así como teorema, ¿verdad? Y los hermanos traductores de las versiones modernas nos han ayudado a entender un poco mejor. Si vayamos todos aquí a Romanos capítulo 3, versículo 27, en la traducción viviente. Y veremos el Salmo 37:4
pues plasmado de una manera como Pablo solo sabe hacer, ¿verdad? Por medio de la inspiración del Espíritu. Romanos 3:27 dice: ¿podemos entonces jactarnos, ensoberbecernos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basado en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer a la ley. Y muchos dicen aleluya, y yo digo amén y aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermano, no entiendo qué me estaba hablando recién, como que se contradicen. Sigamos leyendo, versículo 31, un poco más abajo. ¿Qué dice? Esto es importante porque la iglesia moderna ahí se queda, ¿verdad? En el versículo 28, sin entendimiento. 31 dice así: entonces, es la conclusión, ¿verdad? Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley, de las instrucciones de Dios? Por supuesto que no, dice el Señor a través del apóstol, ¿verdad? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Cuando tenemos fe, cumplimos, entonces ahí verdaderamente podemos ser, ¿qué? Moralmente íntegros ante Dios. ¿Cuál es el error de los fariseos y escribas al ellos querer, o cualquier religioso? Vieron que aquí en México está la religión tradicional, ¿verdad? ¿Cuál es el error de ellos al querer cumplir la ley? Porque el querer cumplir la ley no es malo, ¿verdad que no es malo? Entonces, ¿por qué lo rechaza Dios el querer cumplir la ley de los religiosos? ¿Por qué? Porque lo hacen en ignorancia, no entienden la palabra, no entendieron el verdadero significado de lo que Dios quería. El Sabbat, el día de descanso, por ejemplo, que estuvimos viéndolo, para los líderes religiosos de la época de Jesús, era un culto y una tradición que había que cumplir a rajatabla, sin excepciones. Aún si alguien necesitaba ayuda, quizás estaba muriendo, ¿verdad? Como se acuerdan la parábola del buen samaritano, ahí estaba tirado sangrando. Y yo, no, hoy este día no puedo hacer nada malo. Yo soy un santo y yo sigo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tu esposa, bueno, mejor la esposa no voy a poner porque algunos dicen, no, mejor la dejo. No. Si tu hijo amado o tu hija amada está ahí tirado ensangrentado, imagínense. Usted, no, es el día de descanso, no puedo hacer nada. Y pasa así, que Dios te bendiga, y ahí se va. ¿Usted piensa que eso es parte del plan y el propósito de Dios? ¿Eso haría Jesús? Claro, en los evangelios lo demostró bien claro el Señor, ¿verdad? Él sanaba, a propósito ponía en medio de la sinagoga a aquel hombre que tenía la mano toda así entumecida, ¿verdad? Y todo el mundo lo sabía que estaba así. Y él lo pone y dice, ¿está bien que yo lo sane el del día de descanso? Y todo eso, no, está este tipo blasfemo. ¿Qué busca Dios? ¿Dónde queda el amarás a tu prójimo como a ti mismo de Levítico 19:18? ¿Dónde queda el misericordia quiero y no sacrificios? Misericordia quiero, dice el Señor. La fe genuina es ver por la ley, no en mis propios razonamientos y argumentos, lo que yo creo que es la ley, la instrucción de Dios, el consejo de Dios, así debe ser y así es. No, sino en el entendimiento verdadero de la doctrina, el pensamiento de Dios. Esa es la fe genuina, una fe verdadera, una fe madura. ¿Qué haría Jesucristo en esta situación? ¿Qué haría? Recuerden que la fe debe de ser, dice la palabra, añadida. O sea, debe ser aumentada, debe crecer, debe de madurar. Y la primera añadidura que le pone, ¿cuál es? La calidad moral.
Y es el temor de Dios, como venimos aprendiendo hoy, la base de esa calidad moral, de esa integridad, hablar y hacer lo que Dios dijo. Y el segundo añadidura a mi fe, ¿cuál sería? Dice el apóstol, ahí en la lista del apóstol Pedro, dice el conocimiento de Dios. O sea, hacerlo en el entendimiento, entendiendo, no como religiosos. No, pues así dice, quién sabe, pues sí, pues hay que hacerlo. Vamos a ponernos 2 nopales aquí y vamos a Talpa, ¿verdad? De rodillas. Y el Señor va a ver mi sacrificio y se va a apiadar de mí, me va a dar ese carro que yo quería y ese trabajo. No es así, mis hermanos, que funciona. Nuestra fe no debe ser una fe ignorante, porque la ignorancia es la que provoca la religiosidad, que lleva a lo que los fariseos y escribas hicieron ante Cristo, desagradando al Señor. La fe, mis hermanos, ¿por qué es importante? Porque es el pegamento, vamos a llamarlo así, el pegamento que me aferra a Dios, me pega a Dios, por lo que debe de crecer en lo espiritual por medio del cumplimiento de la ley moral. Pero la palabra moral significa justamente eso. El cumplimiento de la ley moral es subordinar mis deseos, mi pensamiento, mi razonamiento, mis anhelos, sujetarlos, subordinarlos al pensamiento de Dios. Hoy lo veníamos cantando, ¿verdad? Porque sus pensamientos son altos, son buenos y los míos son bajos. Pero todos los días le hacemos guerra no al diablo, sino a Dios. ¿Se dan cuenta? No, sí, dice así la palabra, pero yo sé que tú eres bueno y así estoy en medio de esta situación y no me queda de otra, Señor, así que perdóname, por aquí me voy. Así somos, haciéndole guerra a Dios en vez de enfrentando al diablo. Porque mis hermanos, tenemos que admitirlo, ¿verdad? Nos cuesta que no devolver mal por mal. A todos nos cuesta. Lo primero que sale es la carne. Híjole, me las vas a pagar. El que me las hace me las paga y sale todo eso, ¿verdad? Pero cuando tenemos temor de Dios, la pensamos y decimos, no, esto Dios no agrada. Y Dios está viendo ahora con sus ojos mi corazón. Actuamos entonces en fe, porque decimos, confío en que yo por mi carne yo no haría eso, pero confío en el Señor. Él hará, yo no, Él hará. Y así me voy a deleitar en saber que estamos agradando a Dios. Le vamos a confiar nuestro andar al Señor, nuestro camino, y Él hará. Amén. Volviendo a la narración del libro de Éxodo, para cerrar el mensaje de aquel día cuando el pueblo de Dios recibía en el monte de Joreb, o Sinaí, es lo mismo, Joreb o Sinaí, estas importantes instrucciones de Dios. Y fíjense cómo en el versículo 18, ahí en Éxodo 20, con esto vamos a cerrar, versículo 18 dice, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo, dice esta traducción. Entonces le dijeron a Moisés, a su líder, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Y dice, no tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponernos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Aquí está claro. ¿Se dan cuenta cómo en la instrucción viene? Primero Él se presenta quién es Él, para que no haya duda de que Él es Señor y Salvador nuestro, de mi vida. Y después da las instrucciones. Y después nos dice, me presento con rayos, truenos y en gran esplendor, con fuego y humo, para que haya temor, y ese temor a mí, hacia Dios, impida que pequen.
A veces, y más en estos tiempos, nos centramos en la figura amorosa y llena de compasión y misericordia de Jesús, ¿verdad? Y ciertamente hacemos bien en resaltar estos atributos de Dios, de su bondad, de su amor, de su misericordia, ¿verdad? Pero se ha perdido mucho la figura del Dios Todopoderoso, aquel que se presentó en el monte del Sinaí con grandes truenos y relámpagos y humo y fuego y con una voz de trueno, en donde bien fácil podíamos saber, híjole, sí, ese es el Dios Todopoderoso. En el Antiguo Testamento podemos ver un poco a aquel Dios Todopoderoso que aparece justamente en el monte de Joreb. Es una presentación de Dios que el mismo profeta Jeremías clamaba de esta manera. En Jeremías 10:6, Reina Valera dice: no hay nadie semejante a ti, oh Señor. Tú eres grande, grande es tu nombre en poder. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti se te debe ¿qué? Temer. Entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay nadie semejante a ti. ¿Habrá perdido poder el Señor ahora? ¿Será ahora menos de temer que aquel Dios magnífico y poderoso que se les apareció con los rayos, humo, truenos y voces y trompetas? ¿O será el mismo Dios de ayer, hoy y siempre? Fíjense, en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, ¿cómo comienza? Con el Cristo resucitado apareciéndoles a su amado discípulo Juan. Claro, viejito, ¿verdad? Ahora, de unos 90 y tantos años. Pero se le apareció con ojos como fuego, dice. La luz, la cara que iluminaba como el sol. Como aquel día Moisés recibió la luz de Dios con su presencia y le iluminaba y tenía que ponerse un velo. Tremendo. Se le apareció. ¿Y qué hizo el apóstol Juan? Él que se acurrucaba así en la presencia de Dios y era el discípulo amado. No, cayó como muerto, dicen. Debemos de entender quién es Dios, mis hermanos. Es que me cuesta seguir las instrucciones de Dios. Híjole, los 10 mandamientos, ¿a poco son todavía vigentes? Ay, híjole, pero ¿por qué es tan difícil para mí seguirlos? Porque el mal mora en nosotros. Pero debemos de entender a Dios como lo es Él. ¿Qué estamos esperando, mi hermano? Que Dios se nos aparezca como se le apareció ahí en la isla de Pasmos al apóstol Juan. Voy a leer por última vez el Salmo 19:9. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, son todos justos. El temor de Dios significa reverencia moral, dijimos. Y la palabra nos dice que es limpia. Esto significa pura. Pura. El temor de Dios es puro. La pureza como concepto moral indica que la cualidad interior de estar libre de culpa o pecado, dice en la definición. Es el mantenernos en el temor de Dios que nos hace permanecer en este estado de pureza, mis hermanos. Aquí está la clave de por qué batallamos tanto, pero el Señor nos ha dado una salida, una solución, y es el temor de Dios, el que nos lleva a esa pureza, a esa integridad moral. El Señor nos limpia de pecado para que, ¿qué? Para que vivamos en esa pureza, para que tratemos de permanecer limpios, no para que seamos como la puerca lavada que se va y regresa al lodo, o el perro que vuelve a su vómito, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? No quiere que seamos así, quiere que nos permanezcamos en esa pureza cual nos limpió por medio de su sacrificio en la cruz. ¿A qué vida te ha llamado, mi hermano? Amado hermano y amado hermana, ¿a qué vida te ha llamado el Señor? La palabra limpia en su raíz hebrea nos habla de brillar declarando. Esa es la raíz. La palabra limpia, pura, significa brillar declarando. ¿Cómo decía el Señor que éramos?
que éramos una luz y la luz no puede ser escondida. Tiene que ser puesta arriba y que brille fuerte con el brillo de Cristo, declarando en palabra y en acción lo que Él quiere que hagamos, mis hermanos. Por último, ya cerrando, así lo explica el apóstol Pablo otra vez en 1 Corintios capítulo 5 versículos 6 al 8. Fíjense cómo dice. Versículo 6, 1 Corintios 5, 6 dice: la jactancia de ustedes no es buena. El soberbio, Dios, ¿qué hace? Lo humilla, ¿no? ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de pecado que se va cometiendo. Ay, me robo nomás un dulce en el Oxxo, nomás una vez por semana. O sea, toda la semana. Entonces, es que es bien distraído el empleado. Y yo siempre le compro más de 100, 200 pesos, ¿eh? Así que, ¿por qué le cuesta? Es como un regalo, una dádiva, ese dulce. Entonces, pero lo hago seguido. Un poco de pecado leuda toda la masa. Ahí está. Eso le va a acarrear muchos problemas. Dice 7, miren cómo dice: límpiense. O sea, en el original griego ahí significa limpiarse completamente. La idea es limpiarse completamente, no dejar nada. No, esto Dios no le va a importar. No, Dios le importa. Límpiense. ¿Quiénes límpiense? Yo me tengo que limpiar de la vieja levadura para que sean una nueva masa, como lo son en realidad, sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Él ya nos limpió de todo pecado. Él nos sacó de Egipto, nos sacó de la práctica y de la esclavitud al pecado. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, por religiosos en ignorancia, sino con la levadura de malicia y de maldad, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura. ¿De qué es eso? De sinceridad, pureza. Aquí está la pureza. Y de verdad. ¿Cómo ven, mis hermanos? El temor de Dios es puro y permanece para siempre. Nosotros vamos a permanecer para siempre cuando mantengamos nuestras esperanzas y nuestra confianza en el Señor, en el temor de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy vinimos ante ti, mi Dios, en el temor a ti, Padre. Qué bonito mencionarlo. No nos avergonzamos, Señor, que digamos te tememos. Hay temor a ti, mi Dios, en nuestros corazones. Y no hace falta que te presentes como aquel día en el monte del Sinaí, con gran trueno, porque así te vas a presentar, Señor, dentro de poco cuando tú regreses, con gran poder y gloria. Oh Señor, anhelamos ese día que tú vengas y todo el mundo vea tu poderosa imagen, tu poderosa presencia. Pero nosotros ya vivimos esa poderosa experiencia en nuestros corazones. Te entendemos, Señor, por medio de tu palabra pura y perfecta, la Biblia. Y comprendimos que el temor de Dios no es algo que hay que avergonzarse, sino es algo que hay que sentirse lleno de ti, Padre, lleno de tu presencia. Porque solo en el temor de Dios puedo yo basar mi confianza en ti, mi Dios. Añadir a mi fe calidad moral. Porque sin esa añadidura, Padre, nuestra fe se va a ir destruyendo. Como aquellas semillas que fueron sembradas en pedregales o en el camino o en medio de espinos. Ninguna de esos caminos y de esas tierras malas generaron fruto, ninguna. Señor, ayúdanos a que en el temor a ti, Padre, podamos ser buena tierra, aceptar tu palabra y generar mucho fruto que abunde en nuestras vidas y que sea de bendición a nuestras esposas, esposos, a nuestros padres e hijos, a todos los que nos rodean, Señor. Que sean vidas moralmente en reverencia a ti, mi Dios.
Señor, ese es el compromiso, ese es el pacto que hicimos contigo, Señor. Y hoy lo aprendimos una vez más. Y ahora sí lo entendemos. Gracias, Señor, por darnos entendimiento y sabiduría. Y te bendecimos. Y queremos bendecir por medio y a través de nuestras vidas a todo lo que pongas en nuestro camino. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiga a su hermano, a su hermana. Bendígalo. Bendígalo de corazón. Gracias. Dios les bendiga.